Sí, esa es, perfecto. ¿Podemos empezar? Hola. Sí, Ya, ¿me escuchan, no? Ya, perfecto. Yo empiezo de acá en mi computador. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Me permiten presentarme. Soy la doctora Milagros Ibáñez, jefa del Departamento de Neurología del Hospital Central de la Policía. El día de hoy vamos a tocar un tema que en realidad está siendo muy frecuente actualmente, sobre todo en gente joven, casi en la población, podría decir en ustedes, en la cual se está viendo en la consulta externa, pacientes no solamente en emergencia, ¿no?, sino en el consultorio externo, pacientes con clínica de epilepsia, y en la cual muchos de ellos no se llega incluso a demostrar la causa o el origen de las crisis convulsivas. Sabemos que hay mucha presentación también a nivel congénito, a nivel de lo que es genética, pero en muchos de los casos no necesariamente hay una evaluación previa de eso, y se ha estado viendo pacientes pues que no se encuentra una causa y se está teniendo mayor epilepsia. Obviamente el grupo más frecuente es en edad pediátrica, pero en la edad que nosotros vemos, porque nosotros somos neurólogos de adultos, estamos viendo mucho en adolescentes, ¿no?, de 13 a 20 años, quizás hasta 25 años, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, el tema de hoy principalmente es el tratamiento que se va a dar a la epilepsia, ¿no? Existen muchos tratamientos para epilepsia de hace muchos años, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué no se han desaparecido también esos medicamentos antiguos? Perdón, un ratito que pase el avión, lo que pasa es cerca del aeropuerto, se va a escuchar eso. Entonces, ¿por qué? Porque son muy buenos. El gran problema de los medicamentos antiepilépticos antiguos es que tienen muchos efectos secundarios. En la actualidad estamos manejando ya tratamientos antiepilépticos que sean más tolerables, que tengan menos efectos secundarios, que las dosis sean mínimas o dosis única, para que podamos evitar también, porque la principal causa de que un paciente no responda a los tratamientos epilépticos es el abandono del tratamiento. Entonces, la idea es dar una monoterapia, dar un solo tratamiento con una sola pastilla, no llenarnos de medicamentos antiepilépticos, entre 2 a 3 no es lo ideal, sino dar monoterapia. Lo ideal es que tomen una dosis única o máximo 2 veces al día, y que tenga menos efectos secundarios, y el paciente pueda tener una vida pues plena, o una vida completamente dentro de los parámetros normales, ¿no? Porque a quien pues no le parece mal tener epilepsia, que incluso antes ha sido catalogada, incluso en provincia, muchas veces la epilepsia es catalogada como una brujería, ¿no? Incluso por eso a veces no reciben en provincia epilepsia, para tratar por epilepsia, porque piensan que tienen algún daño, no lo creen, que están embrujados, que agarraron la ouija. En realidad no le dan mayor explicación a la epilepsia. Entonces, dentro de los conceptos básicos de epilepsia, según pues el Congreso Internacional del ILAI, que es un congreso que siempre se reúnen para hacer todo lo que es epilepsia, y los nuevos conceptos, sabemos que es una enfermedad neurológica crónica, porque sabemos que los tratamientos no es un mes, no es 2 meses, sino pueden ser años, incluso hasta más de 5 años. Ya no existe tanto el concepto de que es de por vida, ¿no? Va a depender mucho de la causa que te lleva a la epilepsia, para en realidad decir, este paciente es candidato pues a un tratamiento por 5 años, o este paciente tiene una lesión que se le puede curar esa lesión. Por ejemplo, la neurocisticercosis, pacientes debutan con epilepsia, curas la neurocisticercosis y le evalúas su epilepsia, no convulsiona, le das tranquilamente alta, porque ya trataste el origen o la causa de esa epilepsia. Por lo tanto, epilepsia ya no es un concepto, o ya no es un tratamiento por vida. Obviamente sí, con los pacientes con epilepsia que tienen un daño neuronal desde que nacieron, ya no podemos decir nada contra lo genético, que tienen alguna malformación congénita, obviamente son pacientes que en realidad no se va a poder dejar de tomar el tratamiento antiepiléptico. Otro de los conceptos de epilepsia es que es una enfermedad no transmisible. No es que porque yo ande o esté pegado a un paciente con epilepsia me va a contagiar, eso es totalmente falso, ¿no? Consiste en una alteración de la función de las neuronas, sobre todo de la corteza cerebral.
El cerebro se divide en la parte subcortical y corteza. La corteza cerebral, ¿por qué tiene esa coloración de gris? ¿No? Porque el cerebro en imágenes se ve gris y se ve como sustancia blanca, ¿no es cierto? Entonces la sustancia gris viene a ser porque ahí se encuentran las neuronas. Entonces esa capacidad de concentrarse a nivel cortical de las neuronas hace que la sustancia sea llamada gris. Entonces la alteración en la epilepsia es a ese nivel, a nivel de corteza cerebral. Por lo tanto, muchas lesiones a nivel cortical, tú vas a tener la probabilidad que pacientes que te lleguen con daño a nivel de la corteza cerebral, tú vas a decir, ese paciente en cualquier momento va a convulsionar porque esa zona están las neuronas donde puede haber daño neuronal y se puede desencadenar una crisis epiléptica. Entonces, por concepto también se dice que es una manifestación de un proceso discontinuo de eventos clínicos llamados crisis epilépticas. Entonces, ¿qué es una crisis epiléptica? Entonces, para entender un poquito, es una descarga de las neuronas. ¿Qué significa? Que las neuronas se chocan entre ellas, ¿no? Hay una descarga neuronal excesiva, hipersincrónica, que se manifiesta por una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral, cuya característica va a depender de la región donde sea afectado. Por ejemplo, hay pacientes que van a tener alteración o no de la conciencia, de ahí que se dividen en epilepsias parciales y en epilepsias generalizadas, ¿no? Parciales en la cual no hay trastorno de la conciencia y generalizada que no, pues eso sí pierden la conciencia, ¿no? Hay alteraciones motrices, en la cual vemos movimientos involuntarios que pueden ser tónicos, clónicos, sobre todo si el área afectada o la región cerebral afectada van a ser las regiones frontales. Sensoriales, sobre todo si la lesión se ubica en la región parietal, donde vamos a tener pues, pacientes que te van a decir, no se me adormece, siento como un cosquilleo, luego pierdo la conciencia, o a veces no pierden la conciencia, pero ya están convulsionando. O autonómicas o psíquicas, básicamente son las epilepsias al nivel del lóbulo temporal. ¿Qué te va a decir el paciente? Que previo o el aura a estas convulsiones va a tener pues como dolor estomacal, como una sensación de gastritis, de náuseas, sudoración, va a querer orinar. Entonces son síntomas autonómicos, incluso psíquicos. Hay muchos pacientes que previo a su crisis epiléptica gritan, se alteran, tienen una alteración de la conducta y luego presentan su crisis epiléptica. Siguiente, por favor. Entonces, los mecanismos de acción de los anticonvulsivantes, también como conocidos como antiepilépticos, que incluso actualmente la ELA ya le dice como anticrisis. O sea, actualmente lo que tratamos no es la epilepsia, porque en realidad no vamos a atacar al foco donde se produce la epilepsia, sino vamos a atacar las crisis. O sea, lo que vamos a evitar en los tratamientos para la epilepsia es evitar que nuestro paciente tenga crisis convulsivas, ¿no? Y como yo evito, evitar que si yo tengo ya la descarga neuronal, o sea, se produce el choque de las neuronas, lo que yo tengo que evitar no es que se vayan a chocar las neuronas, eso no se puede evitar. Lo que yo tengo que evitar que una vez se choquen las neuronas es que se propague a nivel de la unión neuromuscular y me produzca el potencial de acción y se libere todo el mecanismo que produce la crisis convulsiva. Entonces, lo que yo voy a tratar es la crisis, o sea, la propagación de la epilepsia, evitar que se produzca esa propagación y así detener pues las crisis. Entonces son sustancias, estos medicamentos anticrisis, destinadas a prevenir, disminuir la frecuencia y la severidad de las crisis epilépticas. El monitoreo de los anticonvulsivantes busca manejar mejor el rango de dosis que permitan al paciente tener un adecuado régimen de recuperación. ¿A qué me refiero eso? Muchos de los anticonvulsivantes, o actualmente llamados anticrisis, se dosan a través de sangre. Por ejemplo, yo de repente estoy tratando a un paciente con carbamazepina, con ácido valproico. ¿Cómo yo sé que para ese paciente está bien la dosis? O me llega a la consulta, doctora, estoy tomando dos veces al día la carbamazepina, pero ¿sabe qué? Sigo convulsionando. Entonces, una manera de controlar es mandar el dosaje de ese medicamento en sangre. Entonces, si me llega la dosis terapéutica, no está mal lo que le estoy dando. Hay otra cosa que está pasando acá. ¿Por qué me convulsiona? La dosis está adecuada, pero de repente mi paciente no está tomando, está sometido a mucho estrés, o sea, hay algún factor que le está llevando a que no funcione la medicación. O la otra puede ser lo contrario, de repente no está en la dosis adecuada, o de repente me falta subir, o de repente mi paciente tampoco no está tomando el anticonvulsivante, pues a la hora que uno le da.
Lo que pasa es que los pacientes con epilepsia, uno, no aceptan tener la epilepsia. Tú le dices a un paciente en epilepsia, ¿qué? ¿Yo? ¿Por qué? O sea, se asusta en la consulta. Yo no soy epiléptico. O sobre todo tú le dices, señora, es probablemente su hijo tiene epilepsia, vamos a hacer los exámenes. No, pero ¿por qué? Si nadie tiene en mi familia, yo no tengo, mi esposo tampoco no tiene, nosotros no tenemos, o sea, primero es la aceptación de la enfermedad, ¿no? Entonces, a veces eso cuesta a un paciente. ¿Y qué es lo que pasa? A veces las crisis convulsivas no son todos los días, a veces es muy esporádico. Entonces, ¿qué hacen las personas? Abandonan el tratamiento y luego ya te llegan a la emergencia cuando está en un estatus convulsivo o te llegan y te dicen, no, ya convulsionó 10 veces, señora, ¿ha dejado de tomar? Sí, es que ya no convulsionaba, ¿no? Es la clásica. Entonces, cuán importante también es los pacientes, de parte del tratamiento de la epilepsia, es también el tratamiento psicológico, de aceptación de la enfermedad, de que tiene que tomar sus pastillas en un horario, porque hay muchos medicamentos, incluso el último que ha salido para epilepsia, tiene que ser tomado a una sola hora todos los días. Entonces, un paciente con epilepsia tiene que ser un paciente que tiene que ser educado psicológicamente y tiene que aceptar su enfermedad para que podamos tener éxito en el tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencioné al inicio de las clases, el 70% de las crisis convulsivas no sabemos cuál es la causa. Por más que le hagamos resonancia, por más que le hagamos electros, a veces no se encuentra la causa. Otra, lo que se está viendo mucho, es pacientes que a veces llegan con dolor de cabeza a la consulta y uno le hace por ahí su resonancia, o por ahí te dice, sí, hay momentos que me ausento, no tengo crisis como de ausencia. Dice, no, quizás no es, ¿no? De repente está como ido, pero tú le haces su electro y sale patológico, pero nada más eso, pero no encuentras una causa orgánica, solamente una desorganización a través de un electroencefalograma. Y hay otras causas, ¿no?, identificables, que son secundarias alteraciones. Por ejemplo, un paciente con infarto cerebral, sobre todo en adulto mayor, aunque ahora los infartos también estamos viendo mucho en gente joven, todo por las comorbilidades, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, está llevando mucho a enfermedades cerebrovasculares, que a la final sabemos que las enfermedades cerebrovasculares como infarto cerebral o hemorragia cerebral te dejan una lesión, te dejan una cicatriz cerebral, que eso con el tiempo, sobre todo si es un infarto cortical, como les dije, todo lo que es corteza es epilepsia, te puede desencadenar con el tiempo epilepsia. Los traumatismos encefálicos, pacientes con traumatismo encefálico son los primeros en tener como después, como secuela, epilepsia. Tumores y enfermedades degenerativas que también te llegan a la convulsión. El 30% de los casos, como le dije, el curso de la epilepsia se autolimita, incluso hasta sin tratamiento, pero la mayoría es con tratamiento, sí reducen un 30%. El 50% responde a un fármaco o la combinación de varios medicamentos para controlar la crisis. Pero como les digo, lo importante es la monoterapia. Si tú manejas bien tu monoterapia a una dosis adecuada y para el paciente adecuado, vas a ir muy bien. Por ejemplo, si yo tengo un paciente solamente con crisis parciales, tengo A, B y C alternativas de tratamiento. Entonces, si responde a una de ellas, estoy yendo bien. Pero si para una crisis parcial yo utilizo un medicamento que es para una crisis generalizada, no le va a ayudar. Entonces, de nada me va a servir que le dé medicamentos si en realidad para lo que él tiene, para el tipo de crisis, no le está ayudando lo que yo le estoy dando. Por eso es importante saber también qué medicamento elegir para determinado tipo de crisis convulsiva. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar del tratamiento, yo también tengo que saber la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, no solamente es una descarga neuronal la epilepsia, sino se habla todo de un cortejo de neurotransmisores que van a estar implicados en la epilepsia. Dentro de ellos, el glutamato, que sabemos que es un excitador por excelencia, el GABA, que es un inhibidor por excelencia, y la acetilcolina, que es un neurotransmisor que se encuentra en las vesículas presinápticas. Entonces, estos tres son muy importantes saber en epilepsia. Entonces, normalmente se tiene que manejar, le puse al costado del margen derecho una imagen, tiene que haber un balance entre glutamato y GABA. Eso es lo ideal. Pero, ¿qué pasa en la epilepsia? En la epilepsia lo que se aumenta es el glutamato, que es un excitador. Por eso se produce la mayor descarga y se producen las crisis convulsivas. Entonces, mi objetivo para dar tratamiento es disminuir o dar medicamentos que me inhiban el glutamato y que me aumenten el GABA para evitar esa excitación neuronal y por ende controlar mis crisis convulsivas. Estas descargas pueden ser de origen neuroquímicos, anatómicos, electrofisiológicos, iónicos, metabólicos y endocrinos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces,
y como le dije, la fisiopatología también hasta ahora es un poco desconocida, pero dentro de los mecanismos de la fisiopatología que hasta ahora se habla, primero es la capacidad de las neuronas de generar la descarga eléctrica, como les dije a un inicio. Segundo, esa descarga eléctrica va a producir una amplificación de la señal, llamado también sistema excitador glutamatérgico, por los receptores NMDA de aspartato. Entonces ahí se va a desencadenar toda la descarga eléctrica que se produjo al inicio. Choque de neuronas, amplificación de esa descarga, y ¿qué produce en tercero? La capacitación de regulación de los receptores NMDA a cargo del sistema inhibidor GABAérgico para controlar el inicio de la descarga y de su expansión. Siguiente, por favor. Entonces, nuestros medicamentos anticonvulsivantes tienen que actuar básicamente en estos 4 inhibiciones, ¿no? Inhibir los canales de sodio, inhibir los canales de calcio, van a estar acá medicamentos, más adelante les voy a decir cuál, promover la inhibición GABAérgica y inhibir la excitación glutamatérgica. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los medicamentos que están, la primera es para inhibir los canales de sodio. O sea, como les dije, se produce la descarga eléctrica, se produce pues la activación de todos los canales. Uno de ellos es el canal de sodio, que si ustedes ven al margen derecho la imagen, cómo se apertura los canales de sodio en una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Ahí dar medicamentos que inhiban o que inactiven este canal de sodio. Entonces, ¿quiénes están acá? Carbamazepina, fenitoína, valproico, primidona, que no tenemos en Perú. Benzodiazepinas tienen cierta acción, no es el mecanismo principal ahí. Tenemos la lacosamida, que es un medicamento actual en el mercado, la motrigina y sonizamida, que no existe en el Perú. Siguiente. Los otros medicamentos van a bloquear los canales T de calcio. Acá el que tenemos es la etoxucimida, que no hay en Perú. En realidad es el único que tiene mayor efectividad al bloquear los canales de calcio. Se habla mucho acá también de la acción del ácido valproico, pero con menos efecto en realidad para los canales de calcio, ¿no? En realidad el que más ha probado para bloquear los canales de calcio es la etoxucimida y en menor porcentaje el ácido valproico. Siguiente, por favor. El tercer grupo, y esto acá van a quizás los medicamentos más actuales que tenemos en el mercado, es que actúan a nivel de la vesícula, ¿no?, presináptica. Acá en el margen derecho todo es la unión presináptico, postsináptico y la unión neuromuscular, ¿no? Acá es donde todo se produce el cortejo del tratamiento de las crisis convulsivas. Entonces, los medicamentos actuales, lo que se ha visto, como el caso de la levetiracetam, van a actuar a nivel de la vesícula sináptica. Una vesícula sináptica lleva dentro acetilcolina. Por eso es que al inicio les mencionaba que también uno de los neurotransmisores implicados en epilepsia es la acetilcolina. Entonces, el levetiracetam se ha visto que actúa inhibiendo a esta vesícula sináptica, ¿no? Lo que evita es que se produzca pues la inhibición de la acetilcolina y por ende se evita la propagación de la epilepsia, ¿no? Aún no se sabe muy bien el mecanismo, cómo es que lo inhibe esta vesícula 2A a nivel presináptico, pero se sabe que a ese nivel, inhibiendo esto el levetiracetam, produce pues una menor descarga eléctrica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor, estamos en levetiracetam. La siguiente, por favor. Ya. Este es un medicamento que ha salido recién en el 2019, uno de los medicamentos más actuales, llamado brivaracetam. En la marca comercial es Brivaxon. Es una molécula muy buena, yo la uso bastante. Tiene efectos secundarios mínimos, en realidad. Su mecanismo de acción es igual que el levetiracetam. Si ustedes ven, también actúan a nivel de las vesículas 2A sinápticas. ¿Cuál es la ventaja entre la una y la otra? Que el brivaracetam tiene mayor capacidad de unión a esta molécula sináptica 2A. Por lo tanto, hace que su mecanismo de acción antiepiléptica sea mucho mejor que el levetiracetam, por su mayor mecanismo de unión a esta vesícula sináptica, ¿no? Y la diferencia también entre levetiracetam y brivaracetam, que son los medicamentos que han salido en el 2019, es en realidad que el levetiracetam
cuando yo tengo un paciente con epilepsia y tiene un trastorno de conducta, porque muchas veces se asocia mucho epilepsia con intento de suicidio. Entonces, si yo tengo un paciente así o con un problema de depresión, de ansiedad, no usamos levetiracetam porque puede empeorar su cuadro. El problema del levetiracetam es que dentro de sus efectos secundarios es que puede inducir al suicidio e inducir a mayor depresión. En cambio, el brivaracetam no produce ese efecto, entonces dentro de lo que se puede usar es mucho mejor. ¿Cuál es la ventaja del levetiracetam? Que el levetiracetam se utiliza a nivel de crisis convulsivas generalizadas. En cambio, brivaracetam me corta un poco porque hasta ahora sigue siendo estudiado para tratamiento de crisis parciales. Aunque el último congreso de epilepsia, hay algunos médicos de Perú también quien les habla. Yo he usado ya en pacientes con epilepsias generalizadas y han ido bien, pero mientras no esté todavía aceptado por la ILAE que se utilice para crisis generalizada, preferible todavía usar en crisis parciales. Siguiente, por favor. Entonces, esta imagen es muy importante, los que ustedes ven al margen izquierdo. Eso es en realidad un resumen de todo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Miren cómo en el margen derecho de esta imagen tenemos ahí los medicamentos, fenitoína, lamotrigina, ¿no? Felbamato, que es un medicamento también moderno del 2020, pero ha sido sacado en realidad del mercado porque tiene muchos efectos secundarios, aún no aprobado en realidad, por eso está en asterisco. Y ahí tenemos otros medicamentos, ¿no? Oscarbazepina, el ácido valproico, que también tiene cierta acción también a nivel de los canales de sodio, ¿no? Y ahí tenemos también el levetiracetam, como ustedes le ven, y brivaracetam al margen izquierdo, cómo actúan a nivel de las vesículas sinápticas, medicamentos como la etoxucimida más abajo, que inhiben pues, los canales de calcio, ¿no? ¿Qué otro más? Las benzodiazepinas, que son básicas, ¿no? Barbitúricos, que sobre todo es lo que van a producir es en el momento, ¿no? O sea, yo tengo ahorita una crisis, no les voy a dar brivaracetam, no les voy a dar valproato, no me va para la crisis, o sea, para las crisis agudas que ahorita tú quieres detener, que tu mecanismo sea agudo, tú tienes que dar diazepam, incluso en infusión, o midazolam, o incluso ahora hay medicamentos que han salido por vía nasal, más adelante les voy a comentar, que se está usando incluso en el extranjero, que son benzodiazepinas que van a evitar las crisis convulsivas, ¿no? Entonces, bueno, acá hablamos un poquito de la margen derecho, ya en lo que está escrito, el brivaracetam, como les dije, es un análogo del levetiracetam y tiene 15 a 30 veces mayor efectividad o mayor afinidad por esta vesícula de sináptica que hace que sea más efectivo que el levetiracetam. Siguiente, por favor. El otro gran grupo de medicamentos anticonvulsivantes van a actuar a niveles de los canales NMDA, a nivel de los receptores glutamatérgicos, en la base que ustedes ven postsináptica. Los anteriores que les he mencionado trabajan en lo presináptico, pero los medicamentos que están saliendo, también hay uno que después les voy a hablar, van a actuar a este nivel de los receptores postsinápticos, a nivel de los canales NMDA, y glicina o los receptores glutamatérgicos AMPA. En el mercado, acá en Perú, ya tenemos el topiramato, que es muy buen medicamento, incluso se utiliza para las crisis migrañosas. Es un medicamento que se puede asociar o incluso en monoterapia es muy bueno, ¿no? Entonces, su capacidad que hacen, ¿cuál es el mecanismo de acción? Disminuye el ácido glutámico, que es el que produce la excitación en una epilepsia, inhibe la liberación de los neurotransmisores y aumenta la recaptación, ¿no? Antagonismo competitivo o no competitivo de los receptores postsinápticos. Entonces, su acción de estos medicamentos sobre todo es en lo que es postsináptico. Siguiente, por favor. Entonces, para dar un poquito un esquema, ¿no? De los bloqueos, a qué nivel actúa, acá tenemos un esquema. Por ejemplo, el ácido valproico bloquea los canales de sodio, también potencia los GABA, ¿no? El fenobarbital potencia los GABAs, antagonismo con glutamato. Entonces acá tenemos un resumen de los mecanismos de acción más conocidos de cada medicamento. Y los últimos, ¿no? Como tenemos el topiramato, bloquea los canales de sodio, GABA y actúa a nivel del antagonismo glutamato, ¿no? El levetiracetam, que actúa de las proteínas sinápticas, acá no está el brivaracetam porque este es un cuadro que salió antes que salga el brivaracetam. Siguiente, por favor. Entonces, yo tengo que seleccionar mis medicamentos de acuerdo al tipo de crisis, ¿no? Entonces, en crisis parciales, según la FDA, el más recomendado es la carbamazepina por onda de frecuencia, luego la oscarbazepina, fenitoína y topiramato, ¿no? Efectos similares
pero mejor tolerados quizás pueden ser con la motrigina, gabapentina, pero en realidad, mira, siguiente, por favor. Y ya en la experiencia que tengo con medicamentos antiepilépticos, yo para crisis parciales a la cabeza brivaracetam. Van muy bien los pacientes con efectos secundarios casi mínimos, casi nada en realidad, muy tolerables y es 2 tabletas al día. Y la carbamazepina es que en segunda opción para las crisis parciales, que es un medicamento antiguo. El problema con la carbamazepina es que produce sueño, te puede dar cierta inestabilidad para la marcha, pero también no deja de ser antiguo, no deja de ser bueno también. Y quizás acá para hacer un alcance, ¿no? La carbamazepina se utiliza sobre todo en pacientes gestantes, ¿no? Que quizás es otra charla, pero para que sepan, tratamiento para pacientes que van a gestar, o sea, si ustedes tienen una paciente en edad reproductiva, uno tiene que decirle o ya psicológicamente prepararle. Tú el día que decidas ser madre te tenemos que preparar 6 meses antes. Una, porque normalmente a toda gestante lo ideal es tomar su ácido fólico en una dosis determinada, pero un paciente con epilepsia la dosis del ácido fólico es la doble. O sea, si toma una tableta de ácido fólico, el paciente con epilepsia, para prepararlo para ser madre, tiene que ser 2 al día, por ejemplo. 6 meses en la cual tú tienes que ver si, por ejemplo, tu paciente está con ácido valproico, es un paciente que tiene tapolia, su bebé nazca con algún defecto neuronal. Y la gran mayoría de los tratamientos antiepilépticos producen defectos a nivel tubo neural. El único que está aprobado por la FDA y quizás ahora están viendo con brivaracetam, también todavía no hay estudios que lo aprueben, pero hasta ahora el más aprobado es la carbamazepina. Entonces, para un paciente con epilepsia, revisar para, por ejemplo, si está iniciando carbamazepina, con esos 6 meses y recién la gestante pueda utilizar pues, su tratamiento de carbamazepina y recién decida todavía gestar. Pero eso no pasa en el Perú. La mayoría te llega a la consulta, doctora, no sé si, incluso te llega, no sé si estar embarazada, pero se han suspendido ya como 2, 3 meses, vaya a hacerse el control, incluso los mando en el momento, háganse un beta-HCG o aunque sea una tira reactiva en ese momento, bien, doctora, está embarazada. Cuando ya están tomando ácido valproico, ya están tomando topiramat, que son pues con efectos teratogénicos. Lamentablemente en Perú es así. Son pocos los pacientes que te llegan y te dicen, doctora, voy a salir gestando, me estoy programando de acá en 6 meses. ¿Pero qué te queda? A decirle a tu paciente que cabe la probabilidad que vaya a salir con algún defecto neuronal, y igual tienes que bajarle, hacer el switch, el cambio entre carbamazepina con el medicamento que está tomando, ¿no? Porque usted sabe, un paciente con epilepsia igual genera hipoxia, ¿no? Cerebral. Y si yo genero a la mama hipoxia, que cada que convulsione, el bebé va a sufrir una doble hipoxia. Entonces, ese es el problema que puede ocasionar cuando el paciente está gestando y tú tengas que hacer ya, cuando ya está gestando, hacer el cambio de la a otro medicamento, la carbamazepina. Y vas a producir epilepsia de todas maneras y ahí va a estar mal el bebé, no solamente la mamá, sino sobre todo el bebé. La siguiente, por favor. Entonces, lo ideal para el tratamiento antiepiléptico, simplificar la dosis a monoterapia. Vamos a reducir así los efectos adversos y por lo general utilizar monoterapia y evitar mucho los sedantes, ¿no? Por ejemplo, diazepam, o sea, si yo utilizo, por ejemplo, ácido valproico y de repente tengo problemas que la jovencita no me duerme, puedo usar clonazepam, pero lo ideal no es usar mucho ansiolíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque son sedantes y es lo ideal no usar muchos sedantes para tratar una epilepsia, ¿no? Y si yo decido ya retirar el fármaco, le digo, ya no estás convulsionando, y a mañana dejas de tomar. No, caso error, tu paciente puede correr el riesgo de convulsión. No, vas progresivamente bajando hasta dar la dosis mínima y recién suspender, ¿no? Previo control de un electro, porque también te dice, no, no estoy convulsionando, la clásica también que te llega al consultorio, lo haces su eléctrico, ves tremendas descargas, entonces tampoco no es que no convulsionan. Lo que pasa también hay muchas convulsiones que sobre todo son en el área frontal, que son nocturnas. Entonces hay muchos pacientes, gente joven sobre todo, que a veces duermen solos, ¿no? Y no sienten, pues, porque convulsionan en la noche. No, a veces amanecen cansados y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me duelen los músculos? ¿Por qué me duelen los brazos? Total, que en la noche han tenido crisis convulsivas, ¿no?
Siguiente, por favor. Para crisis de ausencia, el mejor aceptado en realidad por la FDA es la letoxisimida. Lamentablemente en Perú no tenemos, pero una alternativa es el valproato. En mi experiencia con brivaracetam, estoy tratando crisis de ausencia en gente joven, va muy bien, ¿no? La motrigina también se ha visto una buena alternativa, lebracetán, topiramato, ¿no? En realidad puedes usar muchas veces. La crisis de ausencia, sobre todo, es mucho más frecuente en gente, niños, hasta la adolescencia. Pero último, siempre se ha dicho así, ¿eh? Pero último, estamos viendo también gente adulta que están teniendo ya no solamente crisis tónico-clónica, sino combinadas. Tienen crisis tónico-clónicas y a ratos dicen, sí, doctora, a ratos me pierdo, me desoriento. O sea, combinación de crisis de ausencia con crisis generalizadas. Y en sí, la crisis de ausencia está catalogada como si fuera una crisis generalizada. Pregunta de examen. ¿Crisis de ausencia está considerada como crisis parcial? No, crisis generalizada, por si acaso. Siguiente, por favor. Entonces, para crisis generalizadas, acá les he puesto más o menos qué medicamentos se usa: fenobarbital, fenitoína, valproato, gabapentina, levetiracetam. Y en un estado epiléptico, diazepam, ¿no? Pues si estás de repente en la calle y tienes que auxiliar con epilepsia, un diazepam intramuscular le vas a ayudar hasta que llegue la emergencia. Pero si sigue convulsionando el paciente, pues hay que hacer dosis de carga, ¿no? Por lo general, la dosis de carga es aplicar en 100 ml de cloruro de sodio, aplicas 5 ampollas de diazepam y pues la pasas en infusión lentamente. Pero lo ideal también puede ser en 100 de dextrosa, porque el diazepam a veces baja la presión. Para mí, por ejemplo, yo prefiero pasarla en dextrosa que en cloruro de sodio. La fenitoína sí lo combino, 10 ampollitas en cloruro, es lo ideal también para tratar un estado epiléptico, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este es reciencito del año pasado, el Cenobamate. Es un medicamento actual en el mercado. No lo tenemos lamentablemente en Perú. En el Congreso mencionaron que va a llegar de repente el 2026 todavía. Lamentable en realidad, pero bueno. Es un medicamento que está actuando a nivel postsináptico, ¿no? Tiene un mecanismo de acción dual, como dice ahí, actúa a nivel de los canales iónicos ácido aminobutírico, GABA. eh, no tiene la misma unión que los benzodiazepínicos. También ha demostrado reducir la descarga neuronal repetitiva al activar, pues al producir inactivación de los canales de sodio e inhibir el componente persistente de las corrientes de sodio. O sea, este cenobamate, como diciendo un resumen, ¿a nivel de dónde actúa? A nivel de los canales de sodio, a nivel de lo que es el GABA y a nivel de los canales, esas dos básicamente, ¿no? Y sobre todo estos dos mecanismos duales hacen que produzca mayor reducción de la descarga neuronal, ¿no? Generalmente se utiliza en tratamiento para crisis con o sin generalización, que no han controlado adecuadamente, sobre todo con tratamientos previos, al menos 2 antiepilépticos. Seguido, por favor, siguiente. La forma de administración es lo que les mencionaba, ¿no? Este medicamento es muy bueno, pero se tiene que tomar con despertador. Es una sola dosis al día y si se toma a las 8 de la mañana, tiene que ser todos los días a las 8 de la mañana. Si se olvidó, quizás después tomar, pero lo ideal es tomar a la misma hora. Lo ideal es tomarlo, puede tomarse con o sin alimentos, con un vaso de agua, pero no se divide. Es un medicamento que no lo podemos administrar mitad. Por ejemplo, hay pacientes que se puede tomar, por ejemplo, un valproato, 250 a la mitad porque viene de 500 y 250 más tarde. No, este medicamento no se parte porque se pierde mucho la molécula. Entonces, es uno de los medicamentos que no se tiende a partir, o sea, son dosis única. Viene la presentación de 25 miligramos hasta 200 miligramos, la dosis máxima es 400, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, quería hablarles acá un poquito de la dieta cetogénica, que está muy de moda, ¿no? La dieta cetogénica es, sobre todo utilizada, creo que nos pasamos una lámina. Esa es la meta, esa es. Antes de la dieta cetogénica hay una lámina. Ajá. Entonces, ¿cuál es nuestra meta de tratamiento? O sea, acá terminando lo que es la parte farmacológica, ¿no? Un paciente recién diagnosticado,
¿no? Que tú lo haces para un paciente con diagnóstico de epilepsia, protocolo, dos cosas, no se olviden: resonancia con contraste y un electroencefalograma prolongado a partir de 1 hora, 1 o 2 horas. No es un electroconvulsional. En 15 minutos tú lo haces a un paciente, no le va a salir nada. No, tiene que ser mínimo 1 hora para pedir un electro para tú ver a tu paciente si convulsiona o no. Entonces, en un paciente recién diagnosticado, inicio monoterapia. Por ahí que no funciona, recién hago un ensayo 2 con politerapia, máximo 2. Entonces, mi meta es llegar a libertad de la crisis, ¿no? Ese es el tratamiento. Pero en epilepsia ya refractaria, por ejemplo, un Lennox-Gastaut, que se da sobre todo en niños, ¿no? Generalmente las epilepsias refractarias más son en niños. Veo un video electro que son desastrosos, pues unas descargas pues desastrosas. En realidad, o me voy a una cirugía de epilepsia o hago una politerapia, y acá entra la dieta cetogénica. La dieta cetogénica solamente está aprobado para epilepsia refractaria, ¿ya? No es para cualquier epilepsia, solamente para epilepsia refractaria. Y así evitar la libertad de las crisis. Siguiente, por favor. Entonces, hablando un poquito de la dieta cetogénica que está muy de moda, siguiente. A ver, se ha considerado que la dieta cetogénica es una opción terapéutica, no es que solamente con la dieta vamos a evitar la convulsión, ¿no? Eh, Actualmente no solamente las dietas cetogénicas lo están usando para epilepsia, también en el mercado lo utilizan para algunos trastornos metabólicos, diabéticos, obesidad, también para otro tipo de pacientes, pero para nosotros en neurología es para epilepsia refractaria. Sobre todo para epilepsias que no son candidatos a procedimiento quirúrgico, la dieta cetogénica se convierte en la mejor opción terapéutica. Siguiente, por favor. El mecanismo de acción como antiepiléptico aún todavía no se sabe efectivamente cuál es, pero dentro de lo que se ha visto, pues la teoría cetogénica es que la dieta consiste a aumentar los cuerpos cetónicos, ¿no? Acetona, acetoacetato, beta hidroxibutírico, y sobre todo los cuerpos cetogénicos se producen mucho en niños. Entonces, por eso es que en ellos va muy bien esta dieta cetogénica. Estos componentes o estos cuerpos cetónicos son sintetizados en el hígado a partir de ácidos grasos de cadena larga y media. Son anticonvulsivos, ¿por qué? Porque van a ingresar a la barrera hematoencefálica y producen un estado de cetosis, lo cual produce la eliminación de glutamato. O sea, aumento cuerpos cetónicos, los sintetizo en el hígado, convierto en ácidos grasos, pasan la barrera hematoencefálica, produzco cetosis a nivel cerebral y disminuye el glutamato, que es el excitador. Ese es el mecanismo por el cual se ha visto que esta dieta cetogénica produce pues la inhibición de glutamato, aumenta GABA y produce pues la crisis antiepiléptica. Vuelvo a repetir, dieta cetogénica, sobre todo en epilepsia refractaria, sobre todo en niños, va muy bien porque los niños tienden a acumular más cuerpos cetónicos. Entonces, aumento la dieta con cuerpos cetónicos, se va hacia mi hígado, produzco mayor ácidos grasos de cadena larga, sube a mi cerebro, cruza la barrera hematocefálica, produzco cetosis, y esa cetosis a nivel cerebral me va a disminuir glutamato y me va a aumentar GABA. Eso es lo que produce a nivel de epilepsia. Siguiente, por favor. Entonces, una dieta cetogénica o sea, ¿cuál es el componente? Es tener un alto contenido graso, niveles adecuados de proteínas, porque también no es que solamente es contenido graso, y bajo contenido de carbohidratos. Obviamente la decisión de utilizar esa dieta tiene que ser después de hacer una evaluación integral al paciente, porque si el paciente tiene alguna comorbilidad, un hígado graso, o tiene, pues, no sé, algún problema metabólico adicional o algún factor de riesgo, no lo puedo dar a ese paciente. En realidad es un manejo o sea, acá es todo un equipo que se trabaja para la dieta cetogénica: neurólogo, nutricionista, psicólogo, y obviamente una dieta cetogénica no es que, señora, vaya a su casa y prepara esto. No, una dieta cetogénica es intrahospitalaria para enseñar a los padres cómo tienen que hacer, ¿no?, la dieta y evitar las complicaciones, porque de repente yo lo veo al nutricionista, lo veo como neurólogo, tiene para poder hacer la dieta, pero ¿qué pasa? Al inicio me entra en hipoglicemia, tiene náuseas, tiene vómitos, se deshidrata. Entonces, por eso es que esta dieta cetogénica es intrahospitalaria, sobre todo al inicio, ¿no? Después ya como que uno vaya, la nutricionista sobre todo se encarga de dar a los padres qué dieta o qué deben hacer en la casa para evitar
que lleguemos a, o sea, para evitar que pues haga estos efectos o estas complicaciones por esta dieta y pues tenga mayor control de las crisis convulsivas. También lo que se ha visto es que cuando uno entra a esta dieta cetogénica, lo que tiene que hacer también con los epilepsia refractaria es dar multivitamínicos que incluyan calcio, vitamina D, citrato de potasio para evitar pues, los efectos adversos de esta dieta que antes ya les mencioné, ¿no? Siguiente, por favor. Listo. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Ya, listo. Ya tienen una clase a las 9 de la noche, ¿no? Con la autora Benítez. Listo. Les pasas tú las diapositivas a tus colegas para que tengan. Ya, ahí. Listo. Gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias, doctora. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias, doctora.